Buenos días, queridos amigos y hermanos y personas interesadas. Hoy vamos a tener otra consideración bíblica sobre un tema que hemos denominado su doctrina. Así que, en primera instancia, le pedimos autorización al Padre Nuestro para poder ingresar a su palabra, que nos abra los corazones y la mente para poder entenderla, aprovecharla, y que de esta reunión de dos o tres en su nombre salga cosas buenas para nuestra vida. Bendiciones, ¿no? Bendiciones. El tema de hoy, como decimos, es su doctrina. La doctrina de Yeshua, la doctrina del Mesías, que era la doctrina que había aprendido, según dijo él, de su Padre. Así que la comunión de su espíritu y la comunión de su doctrina son dos aspectos importantísimos para estar unidos al plan de vida, unidos al plan del reino. Vamos a comenzar los invito como siempre, ojalá que lo puedan hacer, que busquen sus Biblias, que si yo me adelanto ustedes puedan poner pausa y busquen el texto igualmente, que lo paladeen. Esto es importantísimo. Yo quiero comenzar esta enseñanza bíblica con un texto que está en Mateo, uno de los apóstoles de Jesús, Masíyahu, y San Mateo, capítulo 13, versículo 52, ya lo tengo abierto acá, ustedes búsquenlo, que él venía de hablarle la parábola de la red a sus discípulos. Hay que recordar que nosotros tenemos que cavar en la tierra, ¿no? Tenemos que cavar en la tierra porque estos son tesoros. Jesús hablaba en parábolas y solamente las revelaba a aquellas personas que mostraban interés, persistencia, constancia, y que querían transformarse en personas doctas y conocidas. Por eso hablaba en parábolas, porque a las personas que no persistían era conocimiento que después iba a desaparecer. Bueno, nosotros sabemos que Yeshua y su padre tienen una vara alta, y ellos nos diseñaron para la excelencia y no la mediocridad. Así que tenemos que esforzarnos para que ese conocimiento se revele. Empezando decimos que Yeshua venía hablando en parábolas, la parábola de la red, y hablando del mar, de los peces, de unos que se recogen y que sirven, que son buenos, y otros que son malos y se echan afuera. Y bueno, habla de su reino milenario. Y en ese contexto, en el 52, él dice una perla que para mí es maravillosa. Él les dijo, o sea, Yeshua les dijo, por eso, todo escriba, docto, en el reino de los cielos, todo escriba, docto, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Así que los doctos escribas en el reino de los cielos, en la etapa de los reinos, o sea, que viene en el reino del cielo, que es la etapa que viene después de Juan el Bautista, la etapa que estamos nosotros, ¿no? La etapa del reino del cielo, ¿no? En el plan divino de las edades, de los milenios, de los siglos, ¿no? Ahora estamos en la etapa del reino de los cielos, estamos próximos al reino milenario de Yeshua. Así que el escriba ahora docto es semejante a un padre de familia. Miren qué importante, ¿no? Ya no dice que es semejante a un sacerdote, a un nazareo, a un sumo sacerdote. No, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro
cosas nuevas y cosas viejas. Me recuerda a Jeremías 6:16, los viejos caminos, ¿no? O sea que nosotros, si somos ese padre de familia, ese líder que sabe dirimir qué cosas del Viejo y del Nuevo Testamento nutren al reino de los cielos, ¿no? Seríamos doctos. Así que la doctrina, estamos hablando de su doctrina, la doctrina, ya en Mateo, se empieza a descifrar, por las palabras del Mesías, que tiene que ver con alguien que sabe seleccionar del tesoro de un docto en el reino, no cabe duda que es la palabra de Dios. En oración, pero la palabra de Dios. Así que ese sería el docto. Sabe seleccionar cosas nuevas y cosas viejas que pasarían. Bueno, hay cosas que Jesús, decretos, la ley de mandamientos expresada en decretos, había decretos que Jesús expresamente abolió para el reino de los cielos. O sea, como que serán contextuales al viejo pacto. Y él establece un nuevo pacto donde hay cosas viejas y nuevas que pasan, ¿no? Desde ya, eso nunca abarcaría a los mandamientos, porque aún en Apocalipsis sigue haciendo énfasis en la ley de mandamientos, que era eterna. Por eso estaba en el arca del pacto, ¿no? Y después se ven los cielos en Apocalipsis 11:19, el arca del pacto. Proféticamente, y de ahí se emiten los juicios a la humanidad. Así que el docto es semejante a un padre de familia. Si seguimos avanzando, cerquita nomás, Mateo 15:9, vemos que Jesús acá le dice a los que son indoctos, en realidad les dijo cosas más feas que indoctos, ¿no? A estos religiosos, ¿no? A los fariseos. Les dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran. Algunas otras versiones dicen me adoran. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Así que íbamos a ver, ya en ese momento, y hoy está ya muy plagado porque la apostasía destruyó la sana doctrina, su doctrina o la sana doctrina, como le decimos, conforme la define la propia palabra de Dios, vemos que acá ya hay gente que está haciendo doctrinas que son propias, doctrinas, mandamientos de hombre. Y dice que pierden el tiempo porque lo honran, pero lo honran con doctrinas de hombres. Cada una de las organizaciones, yo esto lo he practicado personalmente y se los recomiendo, ustedes como jefes o jefas de familia espirituales, tienen que hacer práctica en cuanto a identificar en cada religión cuáles son las doctrinas de hombre, ¿no? Estas doctrinas que se transforman en mandamientos de hombres, ¿no? Cada una de las instituciones principales y también las secundarias, ¿por qué uno las tiene que identificar? Porque de esa manera uno puede ayudar a su prójimo. Es la forma de ser discípulos, quitándole el velo, ¿no? Así que este es el estímulo mío, ¿no? Que quitemos el velo, que ayudemos en cuanto a este punto, ¿no? Develando cuáles son las falsas doctrinas. Así que uno día a día se puede poner más fuerte espiritualmente, se identifica rápidamente cuáles son las falsas doctrinas. Hay que ser muy agudo porque Satanás es muy hábil en disimular las falsas doctrinas. Las viste de luz, las viste de amor, las viste de misericordia, las viste de palabra de Dios, inclusive le hace un andamiaje a veces hasta con textos de la Biblia, ¿no? Textos descontextualizados. Así que bueno, venimos viendo que el docto es una persona que sabe tomar de lo viejo y lo nuevo cosas para el reino de Dios. Ya nos da una clave. Los indoctos, ya acá en Mateo 15:9 nos viene diciendo que son personas que tienen doctrinas de hombre, como tenían los fariseos. Y fíjese que
Los fariseos, para cuando vino Jesús, había cosas que ya el Padre había corregido, porque desde el último exilio que habían tenido, pocos siglos antes de la venida del Mesías, ellos habían logrado corregir algunas cosas. Pero cuando llegó Jesús, ese también es un planteo interesante para todos nosotros, identificar qué cosas se corrigieron en el último exilio de Israel, cuando el Padre los castiga severamente, qué cosas se habían corregido y qué nueva apostasía trajo Satanás al pueblo, al pueblo de Israel, ¿no? Y que después ya, digamos, les destruyó el templo espiritual que es Jesús. El primer templo y el segundo templo lo destruyó, pero a su vez ellos no pudieron asimilar a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. Así que bueno, estos serían varios puntos interesantes para tener en cuenta. Ahora los invito a que vayamos al apóstol Pedro. Apóstol Pedro, apóstol apasionado. La verdad que es el que más admiro, me siento identificado por lo falible que era Pedro, pero a su vez era amado por Jesús. Tiene un carácter apasionado, un carácter con temor al hombre también, ¿no? Era temeroso del hombre, una debilidad que por ejemplo otros apóstoles no tenían, pero cada uno tenía sus puntos flojos, ¿no? Pero bueno, Pedro, al igual que Juan, al igual que Santiago, son personas que han sido destacadas por el Mesías, destacadas. Cuando la mesa se ponía muy chica, no había 12 apóstoles, no había 11 apóstoles, a veces había, en algunos temas de extremísima seriedad, había 3 apóstoles. Bueno, fíjense ustedes mismos, muchos de ustedes ya los identificaron, cuáles eran esos apóstoles, y uno de ellos siempre era Pedro. Este apóstol Pedro nos dice, con todo el Espíritu Santo de su amado líder, dice, hablando de Pablo, ¿no? En 2 de Pedro 3, podríamos leer desde el 15 en adelante. No, del 14. 2 de Pedro 3, 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, y acá viene la parte que quiero poner énfasis, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pablo es difícil de entender. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Vemos que acá habla de indoctos e inconstantes, que tuercen las escrituras para perdición. Y va a ser dos características muy malas de la gente, ¿no? El ser indocto, el no conocer, el no saber qué cosas del viejo pacto y del nuevo pacto forman el reino de Dios. Es indocto. No conocer, y el indocto también, fundamentalmente, ya en el viejo pacto, los indoctos eran los que no tenían seguramente asida a la ley y a los profetas, ¿no? Esas personas se las conocían por indoctas. Pablo era un docto. Pedro se tuvo que hacer docto en la doctrina. Así que, bueno, acá vemos claramente que ya en épocas de Pedro la apostasía había comenzado, haciendo ver como que Pablo dice cosas que no dice. Y muchas de esas cosas llegaron a nuestro tiempo, ¿no? Cuando le hacen decir a Pablo que por ejemplo,
que Dios es una Trinidad, le hacen decir que el Shabbat ya no existe, o que no es santo, que se puede comer inmundo, que ya no hay que comer limpio, que lo santo y lo profano da igual, que cada uno resuelve en su corazón si puede operar en forma santa o profana, limpia o inmunda. Le hacen decir montones de cosas y para su propia perdición. O sea, Pablo y Yeshua, Jesús, Shaul y Yeshua, son roca de fundación, pero también son piedra de tropiezo. O sea que eso es bíblicamente hablando, ¿no? Iban a ser piedra de tropiezo de la gente que se pierde por indocta y por inconstante. El indocto es la persona que no estudia, que no se asegura de lo que dicen de la palabra. Y los inconstantes son aquellos que, bueno, están como veletas, van escuchando a uno o a otro, no saben qué creer, porque no toman el toro por las astas, como se dice vulgarmente, ¿no? Así que bueno, acá ya vemos un tercer elemento de la sana doctrina, ¿no? Tenemos que cuidarnos de no torcer a Pablo. Por eso Pablo, primero hay que ser docto antes de leerlo. Justamente las religiones hacen al revés. Leen a Pablo primero, o enseñan a Pablo primero, porque lo tuercen. Usted haga distinto. Lea primero el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, la Santa Torá. Después, cuando ya tiene eso asido y entiende la estructura mental de Jehová, la estructura moral de Jehová, pase a los evangelios. Lea 4 evangelios. Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Después lea las cartas de los apóstoles. Y después, recién, cuando usted ya esté seguro, empiece a leer al apóstol Pablo. Pero ya sobre una doctrina sólida. Porque Pablo va a ser y es piedra de tropiezo a cientos de millones de personas hoy en el mundo. Así que bueno, este es nuestro estímulo, ¿no? Así que venimos viendo algunas cosas interesantes, los mandamientos de hombre, gente que iba a hacer mandamientos de hombre y que los iba a simular, gente que iba a ser indocta e inconstante e iba a hacer tergiversar a Pablo, al apóstol Pablo. Se nos va avisando de todo, ¿no? Y que iba a haber gente, padres de familia, que iban a saber dirimir a través del Santo Espíritu, de la ley y del Espíritu que permite identificar las cosas, iban a saber dirimir estos padres de familia qué cosas del Viejo Pacto y del Nuevo Pacto, o del Viejo Testamento, como le decimos mal nosotros, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento, pasarían a la doctrina sana del reino de los cielos. Ahora quisiera, es un tema hermoso que bueno, estoy muy alegre de poder compartirlo con ustedes. Quisiera ir ahora al Evangelio de Marcos 11:18. Vamos a Marcos 11:18. Marcos 11:18. Dice así. Lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, hablando de Yeshua, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Fíjense, aparece el tema recurrente de la doctrina, de esta sana doctrina, que es su doctrina, la doctrina de Yeshua, que él habría aprendido de su Padre, el Eterno. Entonces, esta es nuestra comunión, el Espíritu Santo y su doctrina. Él es la palabra, así que es lo mismo. El Espíritu Santo genera su palabra en nosotros. Así que es una comunión que tenemos con ellos, ¿no? Con el Padre y con el Hijo. Y asimismo nosotros vamos poniendo en comunión con discípulos que tenemos que hacer por mandato expreso de nuestro líder,
de Yeshua, nuestro sacerdote, nuestro intermediario único, ¿no? Así que el pueblo estaba admirándose de su doctrina. Lo escuchaban hablar y se admiraban de la doctrina de Yeshua. Claro, estos fariseos, al ser hipócritas, dicho por el propio Yeshua, eran hipócritas, entonces su discurso era sin poder, sin autoridad. Siempre van a notar eso, o sea, una persona que dubita o una persona que no tiene llegada en el mensaje, posiblemente es porque no está en el corazón. Es un mensaje mental, un mensaje que no tiene potencia, no tiene fuerza. Y no está en el corazón porque la persona en realidad no cree lo que dice. Entonces, estos eran hipócritas, o sea que su mensaje no era poderoso. La gente lo escuchaba, pero no llegaba al corazón. Así que bueno, vemos acá claramente cómo hay una doctrina, ¿no? Una doctrina que es sana, ¿no? Y que la gente cuando recibe esa doctrina, uno lo ve cuando predica casa a casa, ¿no? O en los lugares públicos. Las palabras de Jesús por momentos son dulces, por momentos son amargas, por momentos nos hacen felices, por momentos nos llenan de dudas, pero la verdad que son apasionantes y cuando uno las transmite con veracidad, la gente queda impresionada. Muchas personas no están en condiciones de asir el mensaje, tienen que hacer cambios en su vida, pero el mensaje es impresionante. Uno lo nota que usando las palabras de Jesús, la gente se impresiona muchísimo. Creo que podríamos ver ahora, Segunda de Juan. Vamos a la carta de Segunda de Juan. Segunda de Juan, versículo 9, es cortita la carta de Juan. Segunda de Juan, versículo 9. Estas cartas cortas, Santiago, Pedro, Juan, Tito, estas cartas cortitas, hermosas para el principiante, porque va a empezar a sentir la doctrina de Yeshua, ¿no? Sin todavía ser un doctor para entender a Pablo. Pablo va a llevar mucho tiempo a entenderlo. Segunda de Juan, versículo 9, dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, fíjese, perseverar en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, no tiene a Dios. Tenemos que perseverar, no solamente escucharla, no solamente estar de acuerdo con la doctrina, sino perseverar. De hecho, hay que perseverar porque tenemos todo en contra. El mundo que yace en poder del inicuo, no nosotros que nos originamos de Dios, pero el mundo que yace en poder del inicuo, hace todo para que la doctrina de Cristo desaparezca o se nos haga muy difícil poder cumplirla, ¿no? Entonces decíamos que esta persona no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera en la doctrina al Padre tiene al Padre y al Hijo. ¿Y cómo nosotros tenemos al Padre y al Hijo? En su doctrina sana y en el Espíritu Santo. Esto es lo más maravilloso. Ya sea el Espíritu Santo a nivel de llovizna, a nivel de rocío, como dice la Biblia, o a nivel de lluvia, ¿no? En el momento que eso corresponda, ¿no? Cuando haya poder, cuando estén las señales del poder, en aquellos que recibamos o reciban el Espíritu Santo como galardón, ¿no? Pero tenemos que entrenarnos con el rocío ahora, ¿no? Sentirlo al Espíritu Santo que nos habla en voz bajita, en cuanto a las verdades bíblicas, en cuanto a cómo predicar, en cuanto a cómo nos revela también la palabra, el verdadero sentido de la palabra. Pedir el Espíritu Santo,
ese rocío de Espíritu Santo que nos permite y nos sensibiliza hacia las verdades bíblicas. Así que el que no persevera en la sana doctrina, o sea, usted puede seguir las doctrinas del hombre, pero no va a tener al Padre y al Hijo, eso por seguro, ¿eh? Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, si alguno viene, o sea, viene a vosotros predicando o lo que sea, y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Mire que lo está diciendo el apóstol amado, el sensible al amor, que es Juan, ¿no? Fíjese que palabras que para algunos pueden sonar duras, ¿no? Si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, la sana doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Y acá fíjese una doctrina falsa, ¿no? La que de una vez salvo siempre salvo, ¿no? Como si las obras no tuvieran que ver, ¿no? Acá ni siquiera nos están sugiriendo que no es que nos están sugiriendo, nos están ordenando que no recibamos a gente con falsa doctrina. Obviamente que eso se refiere a compartir con ellos esa doctrina, o sea, no si estamos enseñando o predicando, desde ya que Cristo operaba con gente enferma espiritualmente, y nosotros también. Entender en contexto, ¿no? No lo recibáis en casa en el sentido de que no son bienvenidos en la convivencia con personas que no tienen nuestra fe. Pero hay que perseverar en esa doctrina. Tenemos que perseverar, o sea, hay todo el sistema nos va a dificultar, ¿no? Ahora les sugiero ir a la carta de Pablo, al apóstol Pablo. Vamos a tratar de leerlo tranquilo porque recuerden que hay que ser bastante docto para Pablo, ¿no? Tenemos que ser doctos. Primera de Timoteo, la carta a Timoteo, podemos ver primera de Timoteo 1:7. Primera de Timoteo 1:7, si no me equivoco. Esta carta de Pablo es a su discípulo, Timoteo, ¿no? A su amado discípulo, ¿no? Su sucesor, ¿no? Que queda después de que él es muerto violentamente, ¿no? Entonces, vamos a leer, por ejemplo, primero desde el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ya notamos que entender a Pablo es complicado. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartan a vana palabrería. O sea, fíjese que acá está hablando de una doctrina que es vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Queriendo ser doctores de la ley, terminan en vana palabrería. Palabrerías que no refleja la palabra de Dios. Eso es vano, ¿no? Para la Biblia. No hay contenido bíblico. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Entonces, acá está diciendo que parte de esos que no son doctos, que son doctores, que se dicen doctores pero no lo son, que no son indoctos, estos indoctos, y van a tergiversar como que la ley es mala. Acá Pablo está dando una clave muy importante de los indoctos, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos... Después si bajan un poquito más, en el 10 por ejemplo, bueno, leemos desde el 7 hasta el 10, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, los homicidas, los fornicarios, sodomitas, secuestradores, para los mentirosos y perjuros,
y para cuanto se oponga a la sana doctrina. De vuelta menciona la palabra doctrina, 2 veces. Según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Fíjense que acá vincula la sana doctrina. Primero, pone énfasis en que la ley de Dios es buena. Cuando hablaban de ley, ellos se referían al Viejo Testamento, ¿no? Y después vincula la sana doctrina también con el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Es hermoso que nosotros podamos contestarnos para nosotros mismos. Si quiere, frene este video y contéstese usted. ¿Cuál es? Esta pregunta es simple, pero las preguntas simples a veces son difíciles de contestar. Siempre son difíciles de contestar. ¿Cuál es el glorioso evangelio? ¿Cuál es el evangelio que nos trajo el Hijo de Dios? ¿Cuáles son esas buenas noticias, esas buenas nuevas que traía el Hijo de Dios? Hay que hacer un proceso de síntesis de la Biblia para poder contestar eso. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál era el mensaje? El mensaje, estas buenas noticias que él trajo, era que nosotros ahora, por medio de su sacrificio, podíamos arrepentirnos a los pecados y formar parte del plan de redención de la humanidad. Fíjese que es simple. Ese era el evangelio, la buena noticia. Que ya ahora los pecados capitales no nos tenían que matar a pedradas. Que nosotros podíamos arrepentirnos y no volver a pecar. ¿En qué? ¿Teníamos que morir forzosamente por los pecados? No, podíamos vivir si tomábamos el sacrificio de Yeshua como base de redención. Entonces el evangelio era arrepentimiento, volver a los mandamientos de Dios sobre la base del sacrificio de Yeshua. Y podríamos participar del Espíritu Santo y de las provisiones del reino milenario de Jehová. ¿Le parece que es poca buena noticia? Por otra parte, el rey se había acercado. Él decía, ¿no? El reino se ha acercado. Lo que pasa es que el reino era él. O sea, el reino... Entonces, esa era muy buena noticia, ¿no? Uno se moriría por contarla en esa época. Imagínese si usted hubiera vivido junto a Yeshua. Si usted quisiera contar esas buenas nuevas. Ha venido el Hijo de Dios, lo hubiera contado en el mundo. Ha venido el Hijo de Dios, primogénito y unigénito, ha muerto por mis pecados y me pide el arrepentimiento. Y de esa manera yo puedo ganar vida eterna. Mire si no era ese el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, decía el apóstol Pablo. Y a usted también le ha sido encomendado, y a mí también me ha sido encomendado. Pero tenemos que hacer la síntesis, tenemos que ser doctos, tenemos que entender el mensaje. Meditar mucho en este mensaje, tiene que ser sintético, claro. Perfecto, muy bien. Así que bueno, esto el apóstol Pablo nos ha puesto mucha luz en cuanto a la sana doctrina. Podemos ver, ya que estamos en Timoteo, la segunda carta de Timoteo. La segunda carta de Timoteo 4... Vamos a leer desde el 4.1 en adelante. Estas palabras las dice Pablo poco tiempo antes de morir. Ya estaba sentenciado. O sea que son palabras muy sentidas. Con el corazón en la mano estaba hablándole a Timoteo. Dijo lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco. ¿Qué le encarece Pablo? Lo mismo que dijo Yeshua cuando resucitó: que prediques la palabra.
Este es un mensaje para todos nosotros. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué doctrina? La doctrina de Yeshua. Está hablando de vuelta de la doctrina de Yeshua. Porque vendrá tiempo, y este es el tiempo, pongo yo en mi paréntesis, ¿no? Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias, sus propios deseos, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Maestros que le hablen lo que ellos quieren escuchar. Fíjense si esto no sucede. Las religiones no tienen sana doctrina. Tienen mandatos de hombre, tienen concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Mire si hay un montón de fábulas en el mercado de la religión, en el mercadeo de la religión. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que fíjense lo que le dice Pablo con el corazón en la mano, ¿no? Vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Por qué dice la palabra sufrir? Porque uno va en contra del mundo de Satanás si tiene la sana doctrina. O sea, está muy bien expresado esto. Si ustedes ven este video mismo, ¿ustedes se creen que va a tener 100.000 entradas este video? O cuando nosotros predicamos en las calles, cada 100 personas, ¿habrá una que nos escucha? Uno tiene que sufrirlo eso, se siente ninguneado, se siente, pero es realmente lo que le sucedía a los apóstoles. En cambio, tantos teleevangelistas y son aclamados porque les están diciendo a la gente lo que ellos quieren escuchar. Esas fábulas que les cuentan, montones de fábulas que son ofensivas, no quiero, por el momento no las voy ni a repetir. Pero la doctrina sana hay que sufrirla desde la impopularidad. Uno es impopular cuando menos, ¿no? Y todavía no entramos en el tiempo de la persecución. Pero vamos a tener que cumplir nuestro ministerio bajo las presiones de Satanás. Así que la sana doctrina es una posesión que da vida eterna, pero tiene un precio. Hay que sufrirla. Tenemos que acostumbrarnos a no ser populares. Vuelvo a repetir, cualquier video que no sea de sana doctrina, cualquier enseñanza que usted publique, va a tener cientos de miles de entradas, millones de entradas algunas, cuanto más falsas sean. Y en la calle, cuando usted predique o en las plazas, va a notar que cuando usted tiene gente que dice que no es la no sana, enseguida se llena como moscas las doctrinas que no son sanas. Empiezan predicadores a predicar falsedades. En cambio usted cuando va con la sana doctrina, el mensaje es impopular y la gente ya no quiere escucharlo. Así que el hecho de que usted soporte esta sana doctrina ya está diciendo algo muy bueno de usted. Porque si no, ya hubiera cortado este video y la sana doctrina le hubiera molestado, entonces ya hubiera cortado y hubiera buscado otra persona que le diga algo ajustado a sus deseos. Así que bueno, este mensaje muy importante del apóstol Pablo, ya previo a la muerte, a su muerte, sufriendo, le dice, predicá la palabra, hacé los discípulos que decía Yeshua. Hacé los discípulos, esta es la parte más importante, es toda la Biblia, los 66 libros, los profetas, los dos testigos, Moisés y Yeshua, todo se sintetiza en este mandato: vayan y hagan discípulos, enseñándoles lo que yo les he mandado, bautizándolos en mi nombre. Predica la palabra, dice Pablo.
sana doctrina, la sana doctrina del Evangelio. Muy bien. Perfecto. Ahora, vamos a ver si todavía tenemos quizás algún tema más que se podría... Me gustaría ver una cartita chiquitita que es Tito 2.1. Tito 2.1. Acá está, Tito 2.1, tan chiquitita que cuesta hasta encontrarlo. Está, digamos, después de Timoteo. Tito 2.1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijas. Miren acá cómo Tito habla de la sana doctrina también, ¿no? Que es lo que hoy estamos tratando de considerar. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. O sea, me estaba acordando del proverbio 30:16, no estoy seguro del versículo, pero 30:16, que el proverbio dice que nosotros no debemos añadir. Y es una cosa que, dos cosas que yo me repito siempre, no añadir y no juzgar, ¿no? Lo tengo porque mi debilidad humana me lleva muchas veces a querer añadir, o sin darme cuenta muchas veces estar añadiendo cosas, ¿no? Así que nos tenemos que cuidar de que la sana doctrina sea sin añadidura, si no, Yeshua nos va a decir, en vano me adoran, enseñan doctrina que son mandamiento de hombre, enseñan como doctrina mandamiento de hombre. Así que vamos a tratar, sin embargo, o sea, uno se puede equivocar, se puede rectificar 1000 veces, pero vamos a hacer un esfuerzo de mantenernos siempre apegados a la sana doctrina. ¿Y cómo es ese esfuerzo? Y bueno, diciendo no nuestras propias palabras, sino leyendo la palabra de Dios en su contexto. Antes de decir algo, tenemos que interiorizarnos de el contexto. Y acá en particular sería muy interesante ver el caso de estar hablando de los ancianos, ¿no? Que es una figura. Los ancianos es una figura muy importante para nuestro tiempo, porque los apóstoles iban a desaparecer y después iban a quedar los ancianos, que eran personas que tenían ya familias y que eran exitosos en la gestión de sus familias, y se hacían cargo, estos ancianos, estos siervos ancianos y las ancianas, se hacían cargo de las congregaciones. Así que, bueno, le daba consejo, Tito le estaba dando consejo a esos ancianos, ¿no? Muy hermoso el tema ese, tratar cómo era la estructura de las congregaciones pequeñas que formaban los apóstoles, ¿no? Perfecto. Así que, bueno, dentro de las insanas, las doctrinas que no son sanas, aparecen, por ejemplo, la que vamos a identificar algunas, así, las principales, ¿no? Todas esas doctrinas que ponen a mediadores como a los seres humanos, ¿no? Que usan la palabra de Dios descontextualizada, uno o dos textos, y se ponen como intermediarios, ¿no? Se ponen personas que se ponen intermediarios para perdonar hasta para perdonar pecados, que se dan licencias de generar sus doctrinas, que se hacen pastores cuando el único buen pastor es Yeshua, ¿no? O sea, tratar de ponerse como mediadores entre Dios y el hombre, ¿no? Esto es muy, ustedes tienen que estar atentos, porque, y sobre todo los hombres, ¿no? Que estamos bajo autoridad de Yeshua,
Si nosotros ponemos un hombre que es mediador, automáticamente estamos perdiendo la relación con Yeshua, el verdadero mediador. Nosotros estamos bajo autoridad directa de Yeshua, es una honra esa que tenemos que respetar. Y nunca tenemos que dejar que un hombre, en la parte espiritual me refiero, nos ponga bajo autoridad. No nos puede poner bajo autoridad espiritual. Nosotros reportamos directamente a Yeshua. Desde ya que los siervos que pastorean, los siervos, los ancianos, están para influir, para aconsejar, para corregir a la congregación, pero no para ponerse bajo autoridad o dominio. Perfecto. Otra teoría es la Trinidad. La Trinidad también destruye la sana doctrina. Hay que escapar a la Trinidad porque en el tiempo del fin el ecumenismo está reuniendo, arrocinando a todas las religiones falsas, se arrocinan en trinitarias. Está quedando como siempre en la humanidad, ha quedado lo trinitario y lo no trinitario, y lo trinitario no tiene la verdad. Jesús no es Dios Padre, Padre Todopoderoso, es el mediador, porque nosotros oramos Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Y qué decimos? En el nombre de Yeshua, en el nombre del mediador, del que está al medio, del sacerdote, del sumo sacerdote. Es el sumo sacerdote, digamos, es el gran Melquisedec, ¿no? Pero sigue siendo un sacerdote que oficia en el templo celestial de Jehová, para beneficio nuestro abogado, nuestro intercesor, nuestro mediador, el hermoso Yeshua. Entonces el Dios fuerte, ¿no? El Hijo unigénito y primogénito del Dios Todopoderoso. Así que bueno, esta es sana doctrina, ¿no? Bueno, ya hemos hablado mucho en otros videos de las doctrinas falsas que vienen del año 1400, 1300, 1400, 1500, que la salvación es sin obra, que una vez que uno es salvo, siempre es salvo, las doctrinas falsas de la prosperidad, que Dios a veces prospera a la gente, pero la prosperidad que se refiere a la Biblia no es económica. Los ricos son los que tienen el mensaje de Yeshua. Sigan mis pasos con sumo cuidado y atención. Yeshua no tenía prosperidad económica, ni los apóstoles tampoco. O sea, la doctrina de prosperidad es una doctrina falsa. Falsa. Poner énfasis en la prosperidad es terrible. Los falsos milagros que hacen creer, muchas veces esos milagros falsos los hacen a través de demonios, o a través de espiritismo, o directamente son fraudes. La mayor parte de los casos que yo he analizado son fraudes, no tienen poderes milagrosos, ¿no? Los milagros a través de Dios se pueden dar, claramente, a través de Dios, pero no en una forma de espectáculo público, ¿no? Es un rito solemne, que bueno, en alguna otra oportunidad podremos hablar de eso, y cuál es la marca, qué tipo de milagros hacían los apóstoles, ¿no? Y cuál era la señal de esos milagros, ¿no? Y cuándo va a ser el tiempo para esos milagros. Eso tendríamos que ver la enseñanza del Pentecostés, ¿no? Y cuál es el futuro de Pentecostés. Bueno, el reemplazar las celebraciones santas de Jehová por las celebraciones paganas. Tenemos que ir sacándonos las celebraciones paganas. Justamente el no entender la celebración del Pentecostés, que es una fiesta sagrada de Jehová, nos incurre en nos permite que nosotros caigamos en las doctrinas falsas. Usted tiene que, por ejemplo, tome la fiesta del Pentecostés, analice qué fecha se celebra esa fiesta de Pentecostés y analice su significado. Va a ver la importancia de esa fiesta que usted la celebre. Deje de celebrar alguna de las fiestas que usted celebra o que celebrábamos y reemplácela por una fiesta de Jehová. El Pentecostés sigue vigente, la fiesta, la celebración santa del Pentecostés. Piense usted la importancia de eso, porque en el Pentecostés, en el Sinaí, se recibió la Torá, se recibió la instrucción divina, se recibió la ley de Dios, se recibieron los mandamientos de Dios. Fíjese qué ocasión solemne es esa, si no vale la pena celebrarla. Y como si eso fuera poco, fíjese usted, en el Pentecostés próximo
a la muerte y resurrección de Yeshua, en el próximo Pentecostés, ¿qué sucedió? Usted sabe qué sucedió. Bajó el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que se abolió con la muerte y resurrección de Yeshua? Se clavó en el madero a la fiesta de Jehová. Si en el Pentecostés bajó el Espíritu Santo, a los que estaban celebrando en Pentecostés. ¿Se da cuenta que hay una falsedad en eso? Vuelva a la fiesta de Jehová, analice, tome una por vez, no se desespere, pero le estoy mostrando una fiesta, la del Pentecostés. Ahora nos estamos acercando a la fiesta del Pentecostés. Cualquiera que tenga dudas en ese sentido, por favor no deje de consultar, que nosotros, dentro de nuestras posibilidades y dentro del conocimiento que nos ha dado Jehová y su Hijo amado, podemos ayudar. Los ritos de religiosidad mundana, ¿no? Ustedes se tienen que ir dando cuenta solitos, ¿no? Todas las enseñanzas que enseñan codicia, ¿no? Y sana doctrina también es la reencarnación. Después manifestaciones que ponen el énfasis, en vez en el énfasis total que tiene que ser hacer discípulos, no, ponen el énfasis en vivir saludable en el campo, o huir de las ciudades, y cuando el centro de todo, no está bien, si uno puede vivir en el campo estaría buenísimo, si uno podría alejarse de esta sociedad pecaminosa, mejor, pero no es el énfasis en la Biblia. El énfasis en este tiempo es salvar gente. Nosotros tenemos que salvarnos salvando a otros. Acá, por más que uno conozca la doctrina sana y la practique, no la va a practicar completamente si no está haciendo discípulos. Entonces, yo me tengo que preguntar, si yo estoy en la sana doctrina ya, ¿cuántos discípulos hice? ¿Cuánta gente bauticé en el nombre de Yeshua? Esto es para cada uno de nosotros. No dejen que le saquen ese derecho, ese privilegio y ese escudo protector. Huir de las ciudades, la tergiversación de los mandamientos. Algunos respetan 7 mandamientos, otros predican mandamientos que son falsos. Los reemplazaron a los 10 mandamientos por otros 10 mandamientos. Otros dicen que de los 10 mandamientos valen 9. Bueno, todas doctrinas que la fe no necesita de obras. Una mentira. La fe se alimenta de las obras, como una planta se alimenta del agua y del sol. O sea, usted para una planta necesita tierra, agua y sol. Su fe necesita de 3 cosas también. De obras, ¿cuáles son? La oración, la lectura de la palabra y el hacer discípulos. Lo mismo que la plantita, que para su vida necesita de esos 3 aspectos. Bueno, usted también necesita de 3 aspectos. La palabra de Dios se lo enseña esos 3 aspectos. Verifíquelo por usted mismo. Otras doctrinas justifican de que como la Biblia ha tenido imperfecciones de edición, la Biblia no es el libro más perfecto, y entonces lo reemplazan por doctrinas de hombre, y doctrinas, enseñanzas de demonio, ¿no? Y literatura que tergiversa. No podemos estar escuchando literatura que tergiversa. Bueno, en fin, falso también alimentan un amor que se van en alabanzas, pero es un amor falso, ¿no? El amor de la Biblia tiene 2 grandes palabras, ¿no? El ahavá hebreo más el ágape griego. El ahavá tiene que ver con respetar los mandamientos de Dios, porque el cumplir los mandamientos de Dios es amar desde el respeto. Cuando usted cumple los mandamientos de Dios, respeta a su prójimo. Lo respeta a Dios, respeta a sí mismo, se respeta a sí mismo y respeta a su prójimo. El ágape es el amor que Yeshua dio como nuevo mandamiento, que es el amor de entrega por el otro. O sea que las dos componentes del amor, por lo menos que hemos aprendido, las 2 principales componentes del amor, es el respeto hacia el otro y la entrega por el otro. Hermoso, esto podría ser objeto de otra enseñanza, ¿no? Pero, así que bueno, creo que con esto, otra falsa doctrina que se me ocurre en este momento es el pensar de que uno puede vivir pecando. No. La idea que Yeshua dejó
a través de sus apóstoles y a través de sus cartas y de sus evangelios, es que uno tiene que arrepentirse, volver a los mandamientos de Dios y después recibir el Espíritu Santo, que nos va a llevar a toda la verdad y nos va a blindar contra el pecado. Por lo menos los pecados capitales son los pecados graves, ¿no? Las fallas, seguimos siendo falibles. Pedro se equivocó muchas veces, pero una vez que recibió el Espíritu Santo en el Pentecostés, no se supo nunca más de graves pecados. Así que el énfasis tiene que estar en no volver a pecar. Después, bueno, si una persona peca, desde ya va a buscar arrepentimiento. Cualquiera de nosotros que caiga tiene que tratar de volver a levantarse y suplicar al Padre en misericordia de que nos perdone, desde ya. Pero no predicar eso. Por favor, predicar lo contrario. Uno se arrepiente, pide el Espíritu Santo, se bautiza, pide el Espíritu Santo y después trata de no pecar más. Va a luchar contra eso, contra el pecado. Muy bien. Así que, bueno, el apóstol Pablo justamente dice que eso era como crucificar de nuevo a Jesús cuando nosotros pecábamos. De los pecados graves, ¿no? Se refería, no de las fallas pequeñas. Los pecados graves era como crucificar de nuevo a Jesús. Hebreos 6:6 y Hebreos 10:26. Fíjense si a ustedes les interesa este tema. Bueno, queridísimos, queridos hermanos, queridos amigos, queridas personas interesadas, espero que alguna cosita de esta, un granito de arena más, que llegue a su vida. Le pido al Padre que me disculpe si en alguna cosa no le fui estricto. He tratado de ceñirme a su sana doctrina. Así que bueno, amados, Dios mediante, nos seguimos viendo y muchísimas gracias por haber persistido en la palabra que le hemos traído. Bendiciones. Amén.